a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, se ha podido promover estas acciones. En este mismo orden, se dio asistencia técnica a Tumbes, a Piura, a La Libertad, Huánuco y Junín en el manejo del modelo de gestión por resultados. Con Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Cusco y Puno, se identificó una cartera de 80 proyectos de inversión equivalente a 1.344 millones de soles con el fin de dinamizar su ejecución de gasto. También hemos realizado talleres descentralizados de buenas prácticas en inversiones públicas privadas y un taller internacional sobre inversión pública en la que participaron gerentes de los 26 gobiernos regionales. Igualmente, se implementó un portal web sobre núcleos ejecutores, difundiéndose los instrumentos técnicos y normativos para su constitución y gestión. Además, se capacitó de manera presencial y descentralizada a más de 10.000 personas en Ancash, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Piura, El Brae, entre otros lugares. Finalmente, se diseñaron diplomados en gestión pública descentralizada y desarrollo económico territorial que fueron validados en 5 departamentos del país, capacitándose a funcionarios y servidores públicos de los gobiernos regionales y locales. En cuanto a la integración territorial y la asociatividad, desde fines del año 2009 se vienen elaborando las bases técnicas del Plan Nacional de Regionalización en coordinación con el Centro de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, el cual podrá ser oficializado en el mes de junio del presente año. Estas bases plantearán escenarios territoriales a partir de grandes ejes o circuitos de desarrollo y de cuencas, que serán los instrumentos técnicos para definir las futuras regiones. También venimos dando apoyo al fortalecimiento de las 3 juntas de coordinación interregional que existen, las cuales pueden ser el punto de partida para la creación de regiones o de mancomunidades, el Internor, el CIAM y el CENSUR. Esta idea motivó la creación de la Junta de Coordinación Interregional, Macrosur, con los gobiernos regionales de Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Madre de Dios, la cual se oficializó en marzo de este año. De otro lado, a partir del acuerdo de la intención de constituir una región piloto Amazonas-San Martín el 2007, el año pasado, a través del proyecto Base Técnica para la Integración de las Regiones de Amazonas y San Martín, cofinanciado con el PNUD, se ha desarrollado una propuesta de integración a la que se sumó el Gobierno Regional de la Libertad. Y de esta iniciativa de integración surge el proyecto de mancomunidad regional entre los gobiernos regionales de Amazonas, San Martín y La Libertad. Sobre este tema, hay que destacar la inscripción de 35 mancomunidades municipales y la aprobación del reglamento de la Ley de Mancomunidad Municipal por Decreto Supremo 046-2010 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Finalmente, lo más cercano a la regionalización efectiva es la elaboración del expediente técnico para la conformación de una región integrada por los departamentos de Ancash, Huánuco y Ucayali. En cuanto a la articulación intergubernamental y participación ciudadana, debemos destacar la aprobación del reglamento del funcionamiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, que es el espacio de articulación y concertación entre el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales. Actualmente, en coordinación con la OMPE, ya se conformó un comité electoral y se ha convocado la elección de los 12 alcaldes provinciales y los 12 alcaldes distritales, miembros del Consejo de Coordinación Interregional. De otro lado, se vienen implementando las mesas de trabajo territoriales como mecanismo de articulación y de acción rápida para superar posibles conflictos sociales en el país. En el 2009
se aprobaron modificaciones a la Ley de Elecciones Regionales para fortalecer la institucionalidad regional, la de las organizaciones políticas de nivel regional y para dotar de mayor legitimidad política a las autoridades regionales, incorporando el mecanismo de la segunda vuelta en la elección de los presidentes regionales y determinando para el Consejo Regional un número mínimo de 7 y un máximo de 25 consejeros, teniendo en cuenta los criterios de población electoral, entre otras medidas. En ese ámbito, también se aprobó la modificación de la Ley de Partidos Políticos, que eleva el número de adherentes para la inscripción de movimientos políticos, que precisa los mecanismos de democracia interna y se permite el concurso de la OMPE en procesos electorales internos. De otro lado, el decreto de urgencia 085/2009 ha fortalecido el involucramiento de la ciudadanía en el desarrollo de sus localidades con la conformación y reconocimiento de 343 núcleos ejecutores al 31 de marzo del 2010, los cuales han sido autorizados para la ejecución de obras diversas por 81 millones de nuevos soles. Asimismo, mediante decreto de urgencia 079/2009, se estableció que los gobiernos regionales y locales destinen el 5% de los recursos del canon y sobrecanon petrolero proveniente de la explotación de recursos para la ejecución de proyectos de inversión pública y gasto social bajo la modalidad de núcleos ejecutores en las comunidades ubicadas en la zona de explotación de los recursos. Y en esa línea, el decreto de urgencia 026/2010 incrementó el porcentaje respecto a los gobiernos regionales de 5 a 10%. Aporte de los actores estratégicos del proceso. A la luz de todo lo expuesto, debe quedar claro que el proceso de descentralización no depende exclusivamente de una acción unilateral. Por eso es necesario contar con los aportes y miradas críticas de los ministerios, gobiernos regionales y locales, Defensoría del Pueblo, instituciones privadas como Pro Descentralización, Red Perú Participación Ciudadana y otras ONG de importancia que en forma proactiva y responsable monitorean, evalúan e inclusive fiscalizan en forma continua el desarrollo del proceso. Y en especial tomamos en cuenta los informes anuales sobre la evaluación del proceso elaborados por la Comisión de su Presidencia, cuyas recomendaciones hemos ido cumpliendo conforme se habrá podido advertir a lo largo de mi exposición. Respecto a la Ley de Organización y Funciones de los Ministerios, que es un requerimiento de la Defensoría del Pueblo, hemos aprobado 7 de un total de 15 proyectos de ley remitidos al Parlamento. Luego, son importantes los comentarios de los 26 gobiernos regionales expresados en resúmenes ejecutivos y matrices diferenciadas por ejes temáticos que muestran los avances del proceso en cada departamento, además de la información presentada por los sectores ministeriales que nos proporcionan mayores luces en torno al cumplimiento de las políticas en materia de descentralización fijadas por el Decreto Supremo 027/2007 PM. Por lo expuesto, podemos afirmar que la descentralización es un proceso que continúa fortaleciendo la democracia y la institucionalidad en el país. Y ahora, frente a las próximas elecciones regionales y municipales, es necesario valorar las experiencias acumuladas y compartir una visión futura del proceso para que éste no se detenga. Muchas gracias.